La apertura comercial. En comercio exterior, este quinquenio será de aprovechamiento de la apertura comercial. En ese lapso nos propondremos que las exportaciones crezcan hasta alcanzar un nivel de 86.000 millones de dólares y se tripliquen las exportaciones no tradicionales, superando los 23.000 millones de dólares. En la perspectiva de la inclusión, estimamos que el número de pymes exportadoras se duplicarán. Se promoverán las exportaciones no tradicionales de bienes y servicios con valor agregado de cada región del país a través de programas pymes exportadoras en regiones y capacitando y certificando a 600 promotores regionales de comercio exterior. En las regiones se crearán centros de negocios en el exterior. En el tercer trimestre de este año entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Panamá, en el cuarto trimestre el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México y el Acuerdo de Asociación entre Perú y Japón. En el primer trimestre del 2012 el Tratado de Libre Comercio Perú-Costa Rica y en el segundo trimestre el Acuerdo Comercial Unión Europea-Perú-Colombia. 3,5 millones de turistas. El 2016 se logrará un flujo de más de 3,5 millones de turistas extranjeros y se generará divisas por 5.000 millones de dólares. En el próximo quinquenio, el Gobierno promoverá la inclusión de pequeñas microempresas y emprendimientos comunales en el sector turismo y se descentralizará el turismo consolidado, el circuito tradicional del sur, fortaleciendo destinos como Cuélap, Selva Central y Ruta Moche, entre otros. En el plazo de 5 años se invertirá en infraestructura turística más de 400 millones de soles en 100 proyectos a nivel nacional, generando un potencial de negocios para las empresas peruanas de 1.300 millones de dólares y se incrementará en 100.000 plazas cama la oferta hotelera. El Perú, en vista de su exitosa oferta gastronómica, buscará en los próximos años que ello se convierta en patrimonio cultural de la humanidad. Reducir la brecha de infraestructura. Reduciremos la brecha de infraestructura de transporte con intervenciones de diverso nivel en la totalidad de la red viable nacional y al finalizar nuestro mandato por lo menos el 85% de esta, es decir, más de 20.000 kilómetros se encontrarán asfaltados y el 100% en buenas condiciones de transitabilidad. Se permitirá la interconexión de gran cantidad de pueblos y ciudades de la sierra peruana, uniendo regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, mediante la carretera longitudinal de la sierra. Durante los próximos 5 años, se ampliará la capacidad de la carretera panamericana con la construcción de más de 1.000 kilómetros de autopista desde Lima hasta la frontera con Ecuador y de Lima hacia Ica. Además, concluiremos el asfaltado de 400 kilómetros de la carretera costanera desde Camaná hasta la frontera con Chile. En la longitudinal de la sierra se terminará el asfaltado de las carreteras Ayacucho-Abancay y Cuchaca-Ayacucho. Además, se iniciará la implementación del Plan Nacional Ferroviario acorde con la dinámica de la demanda y mediante la inversión pública y participación privada. Hemos dispuesto la reanudación del proceso de concesión del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el famoso Tren Macho. Los batallones de ingeniería del Ejército
participarán en el impulso de las actividades de construcción de la infraestructura nacional, apoyando a la inversión pública y privada. Adicionalmente, asfaltaremos cerca de 1.000 kilómetros en esta longitudinal ubicados en el departamento de Ancash, La Libertad, Cajamarca y Piura. En la carretera longitudinal de la Selva, Fernando Belaúnde, se rehabilitarán y mejorarán los tramos Juanjuy, Tocache, San Ignacio, Puente Integración, entre otros. En los 5 meses restantes del presente año, con el presupuesto aprobado, se ejecutarán obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción en 445 kilómetros de red vial nacional que corresponden a los contratos en actual ejecución, e iniciaremos obras en los siguientes tramos: Quino a San Francisco, Ayacucho a Bancay, Cochabamba Chota, Chota Bambamarca, Hualgayoc y San Ignacio Puente Integración. Para el año 2012, con el presupuesto asignado, se ejecutarán obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 433 kilómetros de la red vía nacional, entre ellas la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras Ayacucho, Abancay, Pataguasi, Yaure, Sicuani, Santiago de Chuco, Chorey, Chirán, Huamachuco, Puente Reiter, Puente Paucartambo, Alfamayo, Quillabamba y otras más. Estas obras permitirán la generación de más de 80.000 empleos directos y 160.000 empleos indirectos. En este periodo implementaremos el primer contrato de rehabilitación y mantenimiento bajo un modelo innovador que incluye la gestión vial para la carretera Lima-Canta, La Viuda, Unish. Redes estatales para el Perú rural. No puede haber desarrollo rural sin mejorar los servicios educativos en el Perú rural. Existen 26.000 centros educativos en las zonas rurales, de las cuales 8.000 escuelas unidocentes. Las 1.320 redes para las escuelas rurales propuestas por el Consejo Nacional de Educación constituirán el punto de partida de la construcción del Estado para todos los peruanos en las zonas donde, según el PNUD, existe una baja o nula densidad del aparato estatal. En estas zonas, en coordinación con los gobiernos locales y regionales, se instalará un modelo de gestión de Estado móvil para el desarrollo rural. Al equipamiento de acompañamiento de la red de profesores de las escuelas rurales, se sumarán otros equipos encargados de organizar y coordinar los servicios estatales móviles de la salud, la justicia, la seguridad y la nutrición, que se organizarán y operarán también a través de sus respectivas redes para llegar directamente a los ciudadanos. Particular énfasis se le dará a las redes desplegadas en las zonas de frontera. Crearemos el servicio social voluntario que permita que técnicos, profesionales, estudiantes de institutos y universidades, licenciados de las Fuerzas Armadas y civiles y en general, todo ciudadano que desea contribuir voluntariamente con su experiencia y especialidad al desarrollo del país, cuente con un instrumento institucional que permita cristalizar su aporte. Instalaremos el proceso de reparaciones a través del Programa Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total orientado a víctimas individuales y colectivos, que aborde las dimensiones jurídicas, legales, salud, educación y la reparación simbólica. Nos proponemos como meta el 2016 la reparación integral de por lo menos el 50% del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa como un gesto simbólico de reconocimiento. Para evitar la repetición de injusticias históricas es necesario que se resuelvan dos viejos problemas que el Perú oficial nunca ha querido encarar con seriedad: el reconocimiento a la pluriculturalidad del Perú y el otorgamiento de una representación política a los grupos culturales indígenas que la reclaman.
Otra tarea fundamental de la política cultural de nuestro gobierno será la defensa, la recuperación, la conservación, la promoción y la difusión de nuestro rico y variado patrimonio arqueológico, bibliográfico y documental. Recuperaremos el patrimonio cultural que haya sido saqueado y aquel que haya sido adquirido de buena fe por algunas instituciones extranjeras. ¿Ah? Grandes regiones territoriales para el desarrollo. La descentralización es una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el poder y potenciar los diversos territorios y sus ámbitos locales y regionales, dinamizando los 6 grandes espacios territoriales que se configuran en el país: el macro norte, el amazónico, el macro sur, el centro sur, el centro andino y el de Lima y Callao. Afirmamos nuestro objetivo nacional de ser el país de macroregiones transversales y que la descentralización sea un reencuentro con las raíces y potencialidades territoriales de la nación para alcanzar nuestro objetivo nacional bicentenario. Para ello se reconocerá la Asamblea de Presidentes de Gobiernos Regionales. Se propondrá a inicio del 2012 un nuevo Plan Nacional de Descentralización y Regionalización que será sometido a un debate nacional e impulsaremos la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, dando continuidad a la Comisión Multisectorial del Pacto Fiscal aprobada en el 2010. Es urgente que se ordene el territorio y su gestión, pues el desorden existente al respecto es uno de los factores de deterioro ambiental y de crisis social. En los próximos 4 años institucionalizaremos los instrumentos de gestión del territorio para elaborar en forma participativa los planes regionales y provinciales de ordenamiento territorial. Nos proponemos impulsar los futuros centros estratégicos en el Callao y en los de Paita, Bayóvar e Hilo Matarani. Impulsaremos conexión directa con una ferrovía suramericana que conecte al sur del Perú con La Paz, Santa Cruz en Bolivia y Río y Sao Paulo en Brasil, que es complementaria a IRSA Sur y a las hidrovías que complementen el IRSA del Norte y Amazonía del Perú con Manaos y su emporio industrial. Tenemos un compromiso con la Amazonía y su desarrollo sostenible. Daremos la prioridad requerida para respetar su diversidad biológica y ecosistema frágil, impulsando una estrategia sostenible de bosques y cambio climático. Se concretarán las hidrovías para el mejoramiento y mantenimiento de los ríos Guallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. De esta manera se conectará el nuevo puerto de Yurimaguas, recientemente concesionado, y el puerto de Pucallpa con Iquitos y Brasil. Pacto para un futuro limpio. La lucha contra la exclusión social tiene un componente ambiental que no puede ser soslayado. No es posible hablar de inclusión social sin establecer su relación con la agenda ambiental pendiente del país. Los impactos ambientales se amplifican en los sectores sociales más vulnerables. En ese sentido, las políticas públicas en materia ambiental que el Gobierno busca implementar en los próximos